Hola, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta segunda mesa del viernes, en la cual vamos a explorar los vínculos inter y transdisciplinarios entre la literatura y el cine a través de distintos, ya sea artistas, escritores o investigadores. Es decir, vamos a estar en el ámbito, por un lado, de la academia, pero también académicos que son escritores, ¿ya? Entonces vamos a tener un debate bastante variado y nutrido, y vamos a partir con Jesús Diamancino, quien está a mi lado. Él es doctor en literatura chilena e hispanoamericana de la Chile y miembro del grupo de estudios sobre lo fantástico de la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente es profesor de la Facultad de Artes de la Universidad Adolfo Ibáñez y su área de investigación son la didáctica de la escritura, lo fantástico y el terror como manifestaciones estéticas. También, además de académico, tiene una faceta bien relevante y nutrida como escritor, y es autor de la novela Los que susurran bajo tierra, por editorial Zigzag, desde el año 2021, un libro de cuentos horrores, cuentos extraños y perturbadores, también de 2021, con cuarto propio, y del ensayo Geografía del Miedo del año 2022, cuarto propio. Su más reciente publicación es la novela rural, publicada por Minotauro en 2024, es decir, que en los últimos 4 años ha estado escribiendo. Así que muchas gracias por estar acá, Jesús, y te escuchamos. Presentación. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación a este encuentro tan relevante y tan icónico para los estudios de lo fantástico, la ciencia ficción y en general para la literatura no mimética chilena y latinoamericana. Y junto con esto, también, eh, bueno, junto con agradecer la invitación, también muy contento de estar junto a colegas, escritores, creadores esta mesa que sin duda nos va a permitir ver distintas aristas sobre estas manifestaciones estéticas, las cuales vamos a revisar enseguida. Mi presentación se titula El terror y sus formas y esta presentación recoge algunas impresiones teóricas sobre la definición del terror estético dentro de la literatura y el cine particularmente. Son reflexiones personales, son clasificaciones y categorizaciones teóricas que emanan desde mi inquietud como desde mis estudios doctorales y que aparecen graficadas en este libro que se llama Geografía del Miedo, que es un ensayo acerca del desarrollo de la literatura de terror en Chile desde el siglo XIX hasta la mediados del siglo XX. Entonces, primero que todo, tratar de definir el terror resulta bastante complejo porque por lo general el terror literario o el terror dentro del ámbito estético se relaciona o tiende a relacionarse con el ámbito de lo fantástico. No obstante, lo fantástico no es una condición sine qua non del terror ni no son, digamos, como no funcionan, digamos, de manera esencial juntos. Entonces ahora voy a tratar de dilucidar algunas cosas respecto a esta representación. Eh, sí, si avanzamos. Bueno, genial, gracias. Bueno, primero algunas características del terror como ámbito estético. Primero, cuando en el ámbito de la ficción vamos a definir el terror como una forma en donde se presenta una amenaza, ¿ya? Esta amenaza puede ser sobrenatural o puede ser sustancial, como yo lo llamo, y esta amenaza tiene que vulnerar a los personajes que aparecen dentro de la ficción. Y este proceso de vulneración, ¿cierto? Y esta vulneración, ¿cierto? Va a gestar un proceso de identificación, tanto de los lectores, espectadores, ¿cierto? Con lo que está ocurriendo, ¿cierto? Dentro de la historia, ¿no? Ahora, para mí,
¿Ya? El terror no es un género en estricto rigor. Es más, para mí es una categoría, más bien una forma discursiva antigenérica. De hecho, la asimilación que yo hago del terror es una asimilación con una figura parasitaria, prácticamente muy parecida a Alien, ¿no? De El octavo pasajero, en cuanto a que es una forma o un lenguaje que se cuela en otros grandes géneros. Por lo tanto, su representación es muy variada, adquiere distintas formas discursivas y no necesariamente tenemos que estar hablando de un género que adopta ciertas formas estructurales, ¿ya? Y esto me permite estudiar el terror desde diferentes ámbitos y desde distintos géneros y no necesariamente desde lo fantástico. Por ejemplo, ¿sí? Acá. ¿Cierto? Acá tenemos dos ejemplos de los que hablo en mis últimos estudios. Por ejemplo, ahí tenemos, por supuesto, el xenomorfo. Sabemos que ahora, cierto, ha vuelto a estar muy de moda la saga Alien por la última película, que es una película, de mi punto de vista, extraordinaria, que recoge todos los elementos estéticos de la película original de 1979. Pero tenemos que señalar que la película Alien, ¿cierto? Es una película que pertenece al género de la ciencia ficción. ¿Cierto? Y sabemos que a grandes rasgos, por supuesto, Armando, tú como experto podríamos decir que la ciencia ficción, ¿cierto? La entendemos como una proyección, ¿cierto? De inquietudes cientificistas, de proyecciones, de avances tecnológicos, siempre, por supuesto, con una sustancia crítica muy, muy poderosa en torno a la realidad. No obstante, ¿cierto? En esta ficción se nos aparece esta criatura que la podemos entender semánticamente como una amenaza. Ahora bien, independiente, digamos, de todo el análisis que podemos hacer de la saga Alien, ¿cierto? Que es un molde de la estructura narrativa del slasher, ¿cierto? Que se traslada al ámbito de la ciencia ficción. Acá el lenguaje, ¿cierto? Y este ámbito parasitario se focaliza en esta criatura y en este monstruo que sería la amenaza. ¿No? Y por otro lado, ¿cierto? Tenemos esta otra imagen que pertenece a otro género, que es el género de lo maravilloso, y, ¿cierto? Su vertiente que en este caso sería la fantasía épica con eh, la saga de George R. R. Martin, Canción de Hielo y Fuego, en donde vamos a encontrar también a otro tipo de amenaza, que en este caso son los caminantes blancos, tanto en la serie de televisión como en los libros, que también se va a entender como como un elemento perturbador que transgrede, ¿cierto? Las leyes, incluso la lógica, ¿cierto? Que pertenece a una lógica alejada y distanciada de la realidad, pero aún así hay una perturbación y es una amenaza también para los personajes. Y acá tenemos, y por supuesto en estas criaturas y en estos monstruos, ¿cierto? Recae todos los convencionalismos y todos los elementos estéticos y característicos de la monstruosidad. Y ahí, ¿cierto? Podemos ver que este carácter parasitario del terror se cuela en distintos géneros, ¿cierto? Entendiéndose como un lenguaje autónomo, pero que no alcanza, ¿cierto?, a ser representado como un género en estricto rigor, por lo menos desde los parámetros, por ejemplo, más clásicos del estructuralismo. Eh, Siguiendo con esto, desde mi punto de vista, desde mi punto de vista, existen dos formas de entender el terror en la ficción. La primera es el terror sustancial y por otro lado tenemos el terror sobrenatural. Me voy a detener primero en el terror sustancial. Y el terror sustancial se refiere a todas aquellas ficciones o el conjunto de ficciones en donde el miedo se enmarca y se focaliza en una dimensión reconocible, es decir, en el plano de lo físico. En este sentido, los personajes y los receptores van a reconocer a una amenaza que es reconocida en la realidad, ¿ya? Que puede ser categorizada, que puede ser reconocible, como por ejemplo fuerzas de la naturaleza, ¿ya? Asesinos seriales, ¿cierto? La hiperbolización de la violencia y el quiebre, ¿cierto? Con los paradigmas conductuales, ¿ya? O los principios civilizatorios. En ese sentido, ¿cierto? El terror se manifiesta a partir de una amenaza, insisto, que es reconocible. Hay muchas obras, ¿cierto?, que se insertan dentro de esta gran categorización, como es el caso ya había mencionado, ¿cierto?, el subgénero slasher, ¿no? Y ahí tenemos una imagen de la saga Scream, o en el caso, ¿cierto?, de la ficción literaria o cinematográfica también con Cujo, de Stephen King, donde aparece esta imagen monstruosa, ¿cierto?, de un perro de raza San Bernardo,
quien es contagiado por la rabia, ¿cierto? Y se transforma en una amenaza monstruosa. Así también, por ejemplo, Tiburón de Steven Spielberg o distintas amenazas de la naturaleza que están dialogando de cierta manera con las categorizaciones de la realidad y con el reconocimiento, incluso hasta cientificista, ¿cierto? De algunos elementos. Por otro lado, ¿cierto? Tenemos el terror sobrenatural, que el terror sobrenatural, por supuesto, que se engarza directamente con el género fantástico, entendiendo lo fantástico, en palabras, por ejemplo, de David Roas, como el choque entre lo posible y lo imposible, ¿no? Dando cuenta de una manifestación semántica en donde hay dos unidades, ¿cierto?, de sentido que chocan entre sí, el mundo de la realidad versus lo ilógico. En este caso, ¿cierto?, el lenguaje de lo no mimético de lo no realista estaría representado en esta fricción, en este choque. Y acá, ¿cierto? El terror sobrenatural, por lo tanto, englobaría a todas aquellas obras en donde, como aparece acá en la lámina, el eje articulador sería una amenaza extraña, la cual no es reconocible en la realidad, entendiendo que estas amenazas extrañas tienen un potencial, por supuesto, simbólico, como es el caso, ¿cierto?, de Drácula, de Bram Stoker, entre otros clásicos de la literatura y del cine. Estas dos dimensiones, desde mi punto de vista, serían digamos, podríamos adentrarnos, ¿cierto? O intentar definir el terror dentro de estas perspectivas que no son para nada excluyentes y por otro lado, ¿cierto? No necesariamente el terror estaría vinculado, ¿cierto? A la manifestación o a la forma fantástica como se ha creído tradicionalmente o como se ha estudiado, mejor dicho, tradicionalmente en la tradición crítica sobre este género. No obstante, ahora bien, ¿cierto? Independiente de la clasificación recién expuesta de estas dos grandes dimensiones, yo también entiendo el terror desde la amenaza y la forma en que estas amenazas también transgreden la realidad, ¿sí? Ahora, este tipo de amenazas yo las denomino como transgresiones, porque en el fondo son amenazas que de una u otra manera van a transgredir el mundo real, pero esa transgresión siempre va a ser problemática, siempre va a ser una fricción problemática, ¿cierto?, de los códigos de la realidad o en la representación. Eh, Primero, ¿cierto? Nos vamos a encontrar con la transgresión del cuerpo, y la transgresión del cuerpo es una categoría que reúne a obras en donde predomina la figura de la monstruosidad. Por lo tanto, la degradación física, metamorfosis, la deshumanización, la reencarnación e incluso las posesiones, como en el caso, por ejemplo, del exorcista, ¿cierto? Vemos cómo, ¿cierto? El cuerpo humano es desconstruido, es descompuesto, ¿cierto? Y se transforma en una unidad, ¿cierto? Que cambia, que muta, atentando contra la naturaleza armónica, por supuesto, que pertenece, ¿cierto?, al ámbito de lo apolíneo, de la luz, del orden, ¿no? Toda esta desarmonía del cuerpo, yo la denomino como la transgresión del cuerpo, ya en el ámbito del terror. Y ahí tenemos, por supuesto, ejemplos clásicos como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿cierto? De Stevenson o representaciones cinematográficas como La Mosca de Cronenberg, ¿no? En donde el cuerpo se transforma, ¿cierto? En esta matriz simbólica y transgresora del mundo real. Ya, por ejemplo, ahora está, no sé si han visto la película La Sustancia, que acaba de ser, ganó el Oscar a mejor perdón, ganó el premio Cannes, ¿cierto? A mejor guión, en donde también, ¿cierto? Aparece esta idea simbólica de la degradación del cuerpo y los estándares de belleza que se problematizan en una figura monstruosa totalmente hiperbólica y delirante. Eh, y siguiendo con estas categorizaciones, tenemos también la transgresión cronotópica. Bueno, el concepto de cronotopo, como ustedes saben, proviene de la teoría de Michel Bakhtin, ¿cierto? Crono hace alusión, ¿cierto?, al tiempo y el topos al espacio. Por lo tanto, ¿cierto?, esta categoría engloba a todas aquellas obras donde la amenaza radica en la distorsión del tiempo y el espacio. Y acá, cierto, desde mi punto de vista, la transgresión cronotópica integra obras de carácter fantasmagórico,
en cuanto a que el fantasma estaría representando simbólicamente, ¿cierto?, el disloque absoluto entre el tiempo y el espacio, dado que el fantasma representa, ¿cierto?, en su esencia una manifestación temporal y física que no debería existir en el tiempo presente. Por lo tanto, ahí hay una dislocación. También aquellas ficciones, ¿cierto?, relacionadas con la ciencia ficción, como los viajes en el tiempo, también todo lo que signifique una alteración temporal o espacial, estarían también dentro de esta categoría, siempre y cuando eso se entienda como una amenaza, atendiendo a lo que había señalado antes, digamos, producir esta fricción y este choque entre el mundo real y el mundo, o sea, en cuanto a la desestabilización del mundo real, quiero decir. Entonces acá tenemos, por ejemplo, obras como Otra vuelta de tuerca de Henry James y La maldición de Hill House, en cuanto a que las imágenes fantasmales estarían, cierto, están en un espacio, cierto, que en este caso es la casa embrujada, la cual, como ustedes saben, tiene muchísimas representaciones simbólicas, incluso para Sartre, ¿no? La literatura de fantasmas de casas embrujadas representaba en el fondo el materialismo burgués, en cuanto a que el fantasma, por ejemplo, no podía desprenderse de las cosas materiales, y esto, ¿cierto?, se veía graficado en esta moda de la ghost history inglesa del siglo XIX, y después, ¿cierto?, su representación en el cine. Y esto llama la atención porque si uno piensa, incluso en la ficción cinematográfica, por ejemplo, tanto en El Conjuro de James Wan, ¿cierto? Porque ahí hay un punto de inflexión con la película El Conjuro, en cuanto a que la configuración del fantasma cambia, ¿no? Ya es el trauma demoníaco, hay una ascensión nuevamente, ¿cierto?, de la idea, la dicotomía, o mejor dicho, digamos, esta idea maniquea del bien y el mal, hay una recuperación, digamos, de los ideales cristianos. Eso es bien interesante, pero fíjense que las casas en el cine continúan siendo ostentosas. La casa que resguarda el mal continúa representando, ¿cierto?, un valor burgués. Y por mucho, ¿cierto?, que la casa esté corroída, vieja, destartalada, sigue representando en su esencia un pasado, ¿cierto?, burgués, o un pasado, ¿cierto?, de ostentación. Y eso proviene, ¿cierto?, de la tradición burguesa de la Ghost History inglesa. Y eso se mantiene en el cine. Es muy interesante analizarlo ya como una temática totalmente eh, autónoma. Y tenemos después la transgresión de los paradigmas sociales, que desde mi punto de vista es muy interesante y es una transgresión polémica en cuanto a que esta categoría, ¿cierto?, en el ámbito del terror ficcional, engloba a todas aquellas ficciones que, alejadas del efectismo fantástico, ya del choque de lo posible y lo imposible, ¿cierto?, se plantea la eventualidad de lo imposible a través de la inexplicabilidad de la violencia. Eso, o sea, esta idea, ¿cierto?, de la naturalización de la violencia, ¿cierto?, como un imposible, que nosotros ya lo vemos, por ejemplo, en sus inicios, aunque de manera irónica con el Marqués de Sade o las ficciones góticas de finales del siglo XVIII, lo vemos replanteado también en el cine subversivo de los años 60 o de los años 70 en Hollywood, como es el caso, ¿cierto?, de la masacre de Texas, que representa simbólicamente, ¿cierto?, el quiebre de los principios civilizatorios. Por ejemplo, en este caso, el canibalismo, lo sectario en cuanto a la ruptura de las creencias dominantes, ¿ya? Y lo sectario también como la posibilidad, ¿cierto?, del sacrificio humano, que obviamente atenta contra el orden social, serían representativos de esta categoría. Por lo tanto, aquí la marginalidad del sujeto, la autodestrucción, el canibalismo, el horror sectario, desde este punto de vista, sería el eje articulador, ¿cierto?, de esta categoría. Y acá, por supuesto, no necesariamente vamos a estar frente a lo fantástico. Para finalizar, ¿cierto? Entendemos que esta aproximación bastante superficial que quise hacer del terror busca
precisamente establecer una distinción entre el terror y lo fantástico, el terror y otras formas genéricas que se han estudiado, ¿cierto?, en este encuentro. Y también, ¿cierto?, dar cuenta de que el terror tiene un potencial simbólico muy fuerte y estas representaciones simbólicas, ¿cierto?, están dando cuenta de contradicciones sociales, de representaciones, ¿cierto?, epocales también, porque toda amenaza, independiente del tipo de transgresión, está dialogando también con la realidad, con nuestras inquietudes y con nuestras contradicciones. Muchas Muchas gracias, gracias. Jesús. Bien, agradecemos mucho la intervención de Jesús, que sin duda nos lleva a la compleja tarea de clasificar, ¿cierto? Lo que las mesas en que he podido estar, siempre está como esta idea de no tratemos de ponerle etiquetas, pero me parece que acá hay un ejercicio muy interesante con base teórica muy sólida, que también, por supuesto, después estamos invitados a discutir. Seguimos con un invitado que se encuentra en México, llamado Román Domínguez, quien es profesor asociado del Instituto de Estética de la Católica y trabaja desde ahí desde el año 2013 en pregrado y en posgrado. ¿Ya? Él se licenció en filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México y es máster y doctor en filosofía por la Universidad de París 8. Entre sus actividades, él ha sido director del Diplomado Trayectoria y Tendencia del Cine del Instituto de Estética y obtuvo también un importante premio que es el de la excelencia docente. ¿Ya? Como investigador ha publicado varios libros, entre ellos una publicación en idioma francés que la podemos traducir como Tecnopolítica del gesto contemporáneo, vivir y pensar en el naufragio digital. También editó Estética y Deporte, ¿ya? Su investigación, así como su enseñanza, comprenden la estética occidental moderna y contemporánea, la filosofía del cine y la tecnoestética de la era digital y ha trabajado mucho con la noción de gesto. E invitamos a Romana a que nos cuente esta aproximación que está teniendo desde el cine en sus estudios. Muchas gracias. Eh, ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, vamos a- a compartir pantalla. Sí, voy a compartir la presentación. Ya. Bueno, gracias gracias sobre todo a ti, Jimena, por la invitación para participar eh, en esta discusión, en este encuentro de literatura negra y fantástica que me parece súper interesante. Y bueno, me gustó mucho la intervención de Jesús porque hay muchas coincidencias respecto a la clasificación, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer una clasificación parecida, ¿no? Pero como tenemos poco tiempo y suelo hablar de más, ¿no? Trataré de ser directo, aunque quizá un poco bruto, un poco superficial en mi exposición. Bueno, eh, considero que la forma más profunda de terror y que el cine quizá muestra muy bien es el desamparo de la carne, ¿no? Bueno, perdón, antes del desamparo de la carne, bueno, mi ponencia se llama Terror de poca madre, ¿no? Que, bueno, hace una referencia al argot mexicano. De hecho, decir poca madre no se dice en un contexto académico, ¿no? Se dice tomando unas cervezas y todo eso, pero bueno, voy a explicar esto. Bueno, regreso al punto. Eh, Considero que la expresión más profunda de terror podría llamarse desamparo de la carne. Es cierto que esta noción parece de entrada muy cristiana y puede serlo. Me parece que el advenimiento de la modernidad, del pensamiento científico y de la ilustración ha tenido como consecuencia un cierto olvido de la carne y esos términos tan espesos que circundaban el cristianismo, ¿no? Ya que la modernidad tiende a pensar más bien en términos de cuerpo. El cuerpo puede ser todo, ¿no? Literalmente cualquier cosa definida, pero solo lo que es carne o que se parece a la carne
sufre y goza. Solo lo que es carne o lo que se le parece presiente que va a morir, ¿no? El cuerpo tiene contornos, tiende, por así decirlo, a ser figura, imagen, mientras que la carne remite principalmente a la sensación. Claro, estos son términos relativos, ¿no? Simplemente estoy hablando de dos polos. En un ensayo sobre el terror que publiqué hace un año, propuse la siguiente definición, ¿no? La carne es toda materia blanda que tiene memoria, es decir, toda materia débil, capaz de gozar y de sufrir aquí y ahora, pero que también tiembla y reverbera lo que alguna vez le afectó. Ahora bien, voy a hacer un poco una publicidad, unas disculpas. Ese ensayo lo publiqué junto con una traducción que realizamos con un equipo de estudiantes de estética de la Católica. Hicimos una traducción de un texto del siglo XVIII, poco conocido en lengua castellana, pero del que, por ejemplo, habla Stephen King en su libro sobre, que se llama Danza Macabra, ¿no? Este texto se llama, en español, Del placer derivado de los objetos de terror, y es de dos hermanos, un hermano y una hermana, Ana Leticia Barbol, cuyo nombre soltero es Aiken, y de su hermano John Aiken. En la investigación que hicimos de ese texto, intuimos que probablemente Ana Leticia fue la redactora principal, aunque no podemos asegurarlo. En todo caso, lo que más me llamó la atención de ese texto es la siguiente frase, ¿no? Preferimos padecer la súbita punzada de una emoción violenta que el incómodo anhelo de un deseo insatisfecho. Estoy convencida, por experiencia, que ese es el principio que en muchos casos nos puede llevar involuntariamente a través de lo que nos disgusta. Ahora, esta es una frase, me parece, de corte vampiresco y ya anuncia lo que es el terror gótico, ¿no? El texto es de 1773, por cierto. Para resumirlo, el terror nos atrae porque preferimos sentir un placer erótico o cuasi erótico, agridulce, melancólico, incluso hasta nihilista. Preferimos eso que la promesa de un bien abstracto, aunque mayor. El infierno siempre será más atractivo para los voluptuosos y para las voluptuosas que las ensoñaciones del paraíso. Me gustaría agregar a estas dos citas una tercera pista. En su ensayo de 1927, que se llama Supernatural Horror in Literature, Lovecraft considera que la más vieja y fuerte de las emociones de la humanidad es el miedo, y el miedo más viejo y fuerte es el miedo a lo desconocido. Y Lovecraft llama a ese terror que vehicula ese miedo, eh, a lo desconocido, lo llama terror cósmico. Pero, ¿qué es el terror cósmico? Aquí me sirve una distinción que se parece mucho a la que acaba de realizar Jesús. Podemos intuirlo a través de una comparación. En una película de terror slasher, podemos tener miedo de un tipo que nos persigue con un hacha, pero sigue siendo un tipo, un humano. Pero en una película de terror metafísico o sobrenatural, como diría Jesús, aunque haya una fuerza que nos persiga, un demonio, una maldición, no sabemos exactamente cuáles son sus motivaciones. Muchas veces esta persecución es menos sangrienta que la anterior, pero tiende a perturbarnos más, como en la toma final de La Bruja de Blair, en la que vemos, a través de la cámara, uno de nuestros compañeros de espalda, inmóvil, intuimos que ha muerto, pero no sabemos si está colgado, qué le pasó. Aunque quizá el mejor ejemplo de terror cósmico que podemos dar es el que se encuentra sobre todo al final de The Witch de Robert Eggers, del año 2015, que me parece que muchas personas podrán estar de acuerdo conmigo, que es la que creo es una de las mejores películas de terror de este siglo. Resumo un poco el argumento para que se entienda hacia dónde voy, ¿no? Una familia de las colonias inglesas en Norteamérica ha sido expulsada de la comunidad y se van a vivir a un claro cerca de un bosque espeso y empiezan a ser acosados por fuerzas oscuras y extrañas. Hacia el final, esas fuerzas han provocado la muerte de toda la familia. Un bebé, una guagüita, una hermana y un hermano gemelo, un hijo puber
el papá, ¿no? Y la mamá. Y han obligado a la hija adolescente, Thomasin, que es la mayor, a matar a su propia madre en defensa propia, ¿no? La última persona que queda de la familia. Eh, Ahora, por la noche, Thomasin sigue un macho cabrío y lo invoca. Este le responde con voz humana, suponemos que es el mismo diablo, y este le invita a firmar un contrato para disfrutar los placeres y las delicias del mundo. Poco después, Thomasin sigue al diablo, vuelto otra vez macho cabrío, hacia un claro de bosque donde unas brujas llevan a cabo un aquelarre. Estas se elevan por los cielos, eh, junto con Thomasin, que se ha vuelto una de ellas. Ahora bien, aquí cabe preguntarse por la decisión de Thomasin. eh, Esta ha aceptado el pacto, no porque fuera una persona mala en sí, ¿no? Sino porque ha perdido su mundo previamente, que por cierto era un mundo en el que ella estaba subordinada, ¿no? Incluso ella era analfabeta. Lo que aquí provoca terror, creo, no solo es el dolor o el sufrimiento de Thomasin, sino que el cosmos mismo se ha vuelto contra ella. Ella amó a su familia, ¿no? Era devota incluso también de su religión, pero no fue suficiente. Ella no tendrá a su familia, pero como le dice el diablo, podrá conocer el mundo y conocer el sabor de la mantequilla. En el terror cósmico, me parece, hay un desgarramiento del mundo, del universo, de lo que creíamos era la naturaleza, ¿no? En el horror cósmico hay una fuerza que destroza la ley que creíamos regía las cosas del mundo. Y esta fuerza se dirige contra nosotros, contra nosotras. Es como si el cosmos se desgarrara y nos permitiera ver sus insondables entrañas, perdón, en las que no tenemos cabida, y que nos muestra que nuestra existencia es inútil y que quizá no solo no tenemos destino, sino tampoco origen. Ahora, atención, no estoy diciendo que esto sea verdad, de ninguna manera. Estoy indicando que este terror es muy profundo, porque implica pensar, pero sobre todo sentir una angustia sin fin, una desesperanza máxima, ¿no? Estamos hablando en términos ficcionales, ¿no? Esto, ante todo, me parece, es dolor. Y el dolor más profundo de la carne no se encuentra, por lo menos de la carne humana, ¿no? En lo fisiológico, ¿no? Sino cuando, al tratar de regresar del dolor a la seguridad de las ideas, del intelecto, de la ley de, ya sea de la naturaleza o de la ley divina, de la ley de la vida, o por último, el orden de la comunidad, esta ley se vuelve impotente, o peor aún, se vuelve visceralmente contra nosotros o contra nosotras. En ese momento nos sentimos, como dice la canción espiritual de los esclavos afroamericanos en Estados Unidos. Sometimes I feel like a motherless child. A veces me siento como un hijo sin madre, ¿no? Esto es lo que creo podría aproximarse al máximo terror en el cine y fuera del cine, por cierto. Aunque ciertamente me parece que el cine es el máximo productor contemporáneo de terror cósmico. Esto porque el cine puede expresar emociones fuertes, primitivas. A esto es a lo que sugiero justamente llamar desamparo de la carne, y que puede interpretarse como el pensamiento terrible de no tener filiación en el mundo, de no haber sido hijo de una carne, de unas entrañas, eh, de una madre que nos conecta con todas las otras carnes que existieron, que hay y que habrán en el mundo. En esta medida, es elocuente la frase del título de mi intervención, del argot popular mexicano. Qué poca madre, ¿no? O no tienes madre, ¿no? Por ejemplo, no tienes madre, ¿por qué hiciste eso, no? O el gobierno no tiene madre porque mató a los estudiantes de tal, ¿no? Que significa una conducta muy reprensible, aunque decir está de poca madre puede indicar también algo que es muy bueno. En todo caso, podemos sugerir que el terror más profundo tiene que ver con el sentimiento de una orfandad cósmica en un momento de dolor. Esto es lo que da fuerza a películas, también ya algunas ya intuidas o citadas por Jesús como Hereditary, ¿no? Y Midsommar de Ari Aster, ambas herederas del terror de secta de The Wicker Man, de Robin Hardy del año 1973, películas que tienen este efecto porque sobre todo una nueva ley se impone a la carne que creía que estaba en otro régimen. Ahora, ahora bien, creo que el terror puede ir más allá y encontramos pistas en la que el terror es sufrido por madres, como en la clásica El bebé de Rosemary de Polanski del 68, o
más recientemente en Mother de Darren Aronofsky del 2017 con esa terrible escena en la que la guagua, el bebé recién nacido, es comida por la multitud y también me gustaría hacer referencia a esa escena final de los rostros de los otros, perdón, de Alejandro Amenábar de 2001, con esa conmovedora escena en la que nos enteramos de que la protagonista, interpretada por Nicole Kidman, es una fantasma que cuida por la eternidad a sus hijos, también fantasmagóricos, a los que mató en un momento de desesperación. Por eso es importante regresar o pensar la figura de la Llorona, tanto en Chile como en México y otras partes de Hispanoamérica, ¿no? Porque además es también una cuestión colonial. El alma en pena de una madre expresa un dolor muy profundo, que puede estar relacionado con esta angustia de orfandad, con la filiación maternal. Para concluir, me pregunto, ¿habría algo peor que este desamparo de la carne que pasa por lo maternal? Quizás sí. Podría expresarse bajo el pensamiento y el sentimiento de que nuestra carne, por sus necesidades mismas, ¿no? Necesidad de espacio, ¿no? Bueno, la necesidad de espacio lo pienso sobre todo a partir del transporte público de la Ciudad de México, ¿no? De que uno lucha por su vida, ¿no? Entonces no necesita uno estar a veces en un campo de exterminio, ¿no? Perdón por el humor negro, ¿no? Pero sino, digamos, hay una cosa física, ¿no? Que llega un momento en que uno está luchando por imponer su carne misma, ¿no? El hambre, ¿no? O el sexo, ¿no? Son necesidades así viscerales, básicas. Ahora, este, eh, este pensamiento terrible es cuando nuestra carne, por sus necesidades mismas, destruye nuestra estirpe, la continuidad de nuestra filiación como herencia maldita, como Saturno que devora a sus hijos, ¿no? Recurro esta vez a un ejemplo de la literatura, porque en este momento no logro recordar una sugestión tan terrible como la que voy a evocar. Si bien podríamos pensar en esta última película que acaban de hacer una versión estadounidense y que se llama Speak No Evil, que es una película, me parece que alemana, que es muy buena y que habla justamente de esta cuestión paternal, maternal. Ahora, la referencia que voy a hacer se encuentra en el casi canto 33 del infierno de la Divina Comedia de Dante, ¿no? Es el penúltimo canto del infierno. Los otros dos apartados de la Divina Comedia, el Purgatorio y el Paraíso, tienen 33 cantos, de tal suerte que son 100. Ahora, en ese canto nos encontramos en el noveno círculo del infierno, en donde se condena a los traidores a la patria. Ahí se encuentra el conde Ugolino, sin H, ¿no? Que de hecho es un personaje histórico, existió. Se encuentra mordiendo la cabeza al arzobispo Ruggieri, ¿no? Ugolino traicionó a su patria y Ruggieri traicionó a Ugolino. También está condenado por traición. Ahora, Ugolino le cuenta su historia a Dante. Le dice que fue encerrado por órdenes de Ruggieri junto con sus 4 hijos adolescentes en una torre llamada justamente por él Torre del Hambre. De hecho, hace poco se descubrieron restos arqueológicos de aparentemente de esa situación. Ahora, fue encerrado por haber instigado una rebelión contra su propia ciudad, la ciudad de Pisa. Ugolino le cuenta a Dante que tuvo un sueño en la celda en el que unos perros terminan por atacar a unos lobos, ¿no? Pasan los días y los hijos eh, em, le piden pan, tienen hambre, pues no han comido en días. Más tarde, los hijos comienzan a preocuparse y le dicen a Ugolino, nos miras de un modo raro, padre, ¿qué tienes? Él se muerde las manos, pero se muerde las manos de desesperación, pero sus hijos entienden que tiene hambre. Los hijos le ofrecen entonces comerse a ellos mismos. Y cito, ¿no? Padre, sentiremos menos dolor si comes de nosotros. Tú que nos diste estas míseras carnes, despójanos de ellas. Hasta aquí la cita, ¿no? Pasan los días y los hijos se van muriendo uno a uno, 4 hijos. Ugolino queda ciego y los llama aún después de muertos, ¿no? Están ahí los cuerpos y Ugolino ya está ciego. Ugolino termina su terrible narración diciendo, luego, más que el dolor, pudo el hambre. Ya estoy a un minuto de terminar. ¿No? Me parece muy interesante este final. Más que el dolor, pudo el hambre, es decir, le ganó
le ganaron las vísceras. Como Borges observó en un ensayo sobre la Divina Comedia, Dante no dice que Ugolino se comió a sus hijos, sino que lo sugiere, lo que puede hacer más terrible la escena, porque indica que hay condiciones extremas en las que nuestra propia carne es causa de nuestra condena. Aunque también podemos decir aquí, no qué poca madre, sino qué poco padre. Ahora, para concluir, con razón nos preguntaremos, ¿para qué sirve todo esto? ¿Para qué pensar en lo peor, en la desesperanza? ¿Para qué sirve pensar el terror en el cine y fuera del cine? Porque el terror, me parece, nos lleva a pensar nuestros límites, las posibilidades de sufrimiento de nuestra carne y además el terror es desde hace siglos una herramienta de la política, pero también, como toda carne susceptible de desamparo, y finalmente el terror puede llevarnos a pensar y eventualmente afirmar la compasión y la empatía por las otras carnes. Eso, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Román. Después de este bloque ciertamente teórico, nos pasamos a la arista creativa de la mesa, por así decirlo, con primero la dupla de León y Cosiña. Bueno, Cristóbal León nació en el año 1980, es artista y trabaja en el campo del cine, la animación, la instalación, el diseño y trabaja en Santiago. Por su parte, Joaquín Cosiña también nació en el año 80 en Concepción, es artista y cineasta y también trabaja, por lo que sale aquí, en Santiago. Y ellos conforman la dupla León y Cosiña. Y lo principal es que utilizan la animación y el stop motion en gran parte de su trabajo dentro de su trayectoria. El 2018 estrenó su primera película animada llamada La Casa Lobo, que ahí por supuesto resuena el tópico de la casa que mencionaba Jesús, hay una sintonía, y que la estrenaron en Berlinale y han recibido varios premios, el premio Caligari, nuevamente ahí otro monstruo, ¿ya? El premio especial del jurado Annecy y otros premios. En el año 2024 estrenaron su segundo largometraje que se llama Los Hiperbóreos en la quincenales de realizadores del Festival de Cannes y ya más recientemente han dirigido el cortometraje Los Huesos, que nuevamente ahí uno hace como un link con este tema de la carne, como esta idea de el reverso de la carne que está en los huesos, que justamente es lo que nos van a contar hoy día, ¿ya? Se estrenó también en Venecia y recibió el premio Horizonti, ¿ya? También la dupla artística ha desarrollado videoclips, ¿ya? Para artistas como Camila Moreno, Diego Lorenzini, The Smile, DJ Harvey, ¿ya? Y también algunos de sus trabajos están en el MoMA y en la Tate's Modern. Así que bienvenidos. Gracias por venir desde Valdivia y desde Japón, creo. Vienen llegando de algunas unas giras. Pasemos por el trailer. ¿Ya? Vamos a hablar de un cortometraje que se llama Los Huesos. Vamos a mostrarle el trailer primero. Buena presentación. Bueno, porque vamos los dos hablando, pero les contamos un poquito. Cortometraje lo hicimos el año 2021, me parece que lo terminamos, en pandemia. Y
fue un cortometraje que empezamos a pensar, me cuesta salir del mundo teórico y de la idea en que estábamos para pensar algo para contar algo tan concreto como un proceso de un cortometraje. Pero bueno, estábamos en el post-estallido, estábamos con el calor del estallido todavía. Y, ¿cómo funciona? Ah. Y, y teníamos todo esto muy en el cuerpo todavía, las sensaciones del estallido, de las marchas, de la violencia que nos tocó de cerca, que le tocó a nuestros amigos. Y queríamos hacer algo con esa energía y, eh, y pensamos hacer un cortometraje que de alguna manera lo pensamos medio en serio, medio en broma, como una especie de sortilegio, como un ritual para cambiar la Constitución, para deshacernos de la Constitución del 80, un ritual que claramente nos salió muy mal. Eh, Salió bien por 2 años, después eh, y por otro lado teníamos una inspiración, algo que veníamos pensando hace poco, las primeras, los primeros cortometrajes stop motion de la historia, que son de un autor que se llama Starevich, que él tiene este mito de origen que nos siempre contamos porque nos parece un muy lindo mito de origen para la animación y para la animación stop motion en particular, que él cuenta que dirigía un museo de historia natural en algún país de Europa del Este. Y el tipo quería hacer una película sobre las cucarachas, pero cada vez que le ponía estos, los potes, estamos hablando de comienzos, final del siglo XIX, comienzo del siglo XX, tenía que usar focos de iluminación muy potentes, entonces las cucarachas o se escapaban, porque quedaban entre la oscuridad, o se morían. Entonces lo que hizo fue que tomó cadáveres de cucarachas y le reemplazó las patitas con alambre y la animó cuadro a cuadro. Y eso él cuenta fue el nacimiento del stop motion, el nacimiento de la animación. Entonces, siempre nos parece eh, muy bonita esta anécdota, o muy útil también, porque siempre nos preguntan como, ¿por qué es tan tenebroso lo que ustedes hacen? Y es como, bueno, como la técnica nace con inyectarle vida a unos cadáveres. La técnica de la animación nace con los cadáveres. Es como, es una tecnología nigromante, una tecnología de Frankenstein. La animación es el arte de Frankenstein. O sea, hay algo tenebroso, hay algo propiamente tenebroso en la técnica. Entonces, bueno, y pensamos, bueno, ¿qué pasaría si alguien hace animación no con cadáveres de animales, que Starevich lo hizo no solo con cucarachas, sino que a veces usaba algunos pedazos de cuerpos de animales taxidermizados en sus animaciones, sino que lo hiciera con cadáveres humanos. Y puesto que no usamos cadáveres humanos reales, como aquí lo afirma mi compañero, pero hicimos estas simulaciones de cadáveres. También teniendo esta idea nosotros cuando empezamos a hacer animación en Chile, estoy hablando 20 años atrás, más o menos, eh, no teníamos muchos padres. De nuevo, la idea de la orfandad que hablaba Román. No teníamos muchos padres de la animación, no había una tradición muy fuerte de la animación a la cual eh, suscribir. Entonces, siempre nos sentimos un poco huérfanos y nos ha parecido muy divertido siempre crear, inventar esos huecos de la tradición chilena de la animación. Entonces decidimos hacer como el primer corto animado de la historia. Y este, Los Huesos, es el primer corto, es un corto de 1900, o así lo imaginamos. Y de hecho el corto parte con un cartel que dice los restauradores, Joaquín Cosíña y Cristóbal León agradecen al museo el NUMU, que es un museo real se va a construir en algún momento en el Parque Bicentenario, eh, y que financió parcialmente el corto. Agradecen al museo por haberles confiado los negativos originales. Eso es un corto encontrado. Ese es el origen del corto. Entonces teníamos esta idea como de revisitar el origen de la animación mundial para inventar que Chile tenía una tradición de más de 100 años, que nosotros éramos buenos herederos de esa tradición porque lo hicimos nosotros. Y también teníamos esta idea de hacer como
una especie de ceremonia para eliminar, para cortar la tradición oligárquica de las constituciones en Chile. Entonces nos pareció, tomamos dos personajes fundamentales en la historia de las constituciones en Chile, Diego Portales y Jaime Guzmán. Bueno, que estamos en Chile, no hay que explicar nada sobre esos personajes, creo. Pero son ciertos dos personajes de la derecha y de la clase alta que tienen esta como... Están vinculados a la tradición de la derecha y sobre todo, más que de la derecha, de la oligarquía dirigiendo al pueblo. Y nos tomamos de una historia real en que Diego Portales, esta sí la tengo que contar porque no es tan famosa, estuvo casado con su prima en Chile, pero esa mujer murió antes de darle descendencia a Diego Portales. Voy a usar el castellano que se requiere para estas cosas. Murió y Diego Portales nunca más se casó, pero tuvo relaciones sexuales, si se puede llamar así, con una niña que se llama se llamaba Constanza Nordenflitz, que tenía 13 años cuando él tenía sobre 30, y tuvieron dos hijos que nunca reconoció Diego Portales y que, digamos, se mantuvieron no reconocidos por Portales porque no se casaron hasta la muerte de él a manos de sus contrincantes políticos y de ella de una enfermedad. Ella siempre estuvo como media recluida por la familia por esta situación, media mantenida por Portales, media ocultada por Portales. Cuando murió Portales y la madre de Constanza, o sea, perdón, murió Constanza y Portales, el presidente de la época, que no me acuerdo el nombre, los casó post-mortem para darles el apellido Portales a las criaturas. Entonces nos pareció chistoso, en un sentido oscuro, que Constanza Nordenflich, esta niña, fuera la que organizara una ceremonia para hacer una especie de divorcio o corte con su pasado con Diego Portales, y nos pareció muy adecuado que Jaime Guzmán fuera como el cura, el sacerdote de esta ceremonia, pero como queríamos que Constanza tuviera agencia en esta historia y no los dos hombres, ella es la que, de la película, y no voy a contar todo el final porque no es tan famosa como el resto de las películas que te contaron los finales, pero está bien. Ah. Ella hace esta ceremonia en que desentierra unos huesos y les va dando vida a través del fuego y de actos de magia para construir estos dos seres hechos de cadáveres. Estábamos inspirados también en una película que me parece que es checa, que se llama Happy End, en que es una película que está completamente puesta al revés. Entonces la película parte con un tipo que saca, es muy macabro esto, pero saca unos, no sé si parte exactamente así, pero vemos a un tipo sacando de una maleta los pedazos de una mujer. Empieza a pegar estos pedazos con un serrucho, y después empieza toda una historia de amor, y la película termina en el momento en que se conocen. Y los huesos funcionan un poquito así, funciona con los huesos desenterrándose, luego se queman, aparece la carne, hasta que finalmente desfirman. ¿Qué cosa fue el final? Vamos, Les firman algo, es muy Desfirman algo. importante para casarse. No, bueno. Aquí vamos a contarles un poquito del proceso técnico, material. Esto es Nosotros en general nuestras animaciones las hacemos a tamaño real. O sea, todo lo que ustedes vieron en el trailer son muñecos de tamaño real. A diferencia, esto es una diferencia con el canon de la animación stop motion que se hace con maquetas en muñequitos chicos. Y nos pareció lindo que Constanza Nordenflick fuera una niña y crearle un esqueleto de animación stop motion, que nosotros nunca usamos esto. Esto es algo muy técnico, pero en general no nunca lo habíamos usado y te permite hacer movimientos muy naturalistas. Y construimos, mi hermano diseñó un esqueleto tamaño real basándose en las proporciones de su hijo, de mi sobrino. Y que estaba muy decepcionado luego cuando vio que su esqueleto lo tenía una niña. Entonces, Corta el pelo el niño, pues. Que de hecho ahora estamos haciendo otro esqueleto para otra película y como el niño creció también lo vamos a usar de modelo. Porque ahora es más grande y los niños son más grandes en la siguiente película. Sí. La cara de la niña tiene una como reminiscencia a la momia Chorro,
hay mucha arbitrariedad en eso, pero Pensábamos, sí, sí. hay harta arbitrariedad, pero de alguna manera, esto es medio ridículo estar explicándolo, pero de alguna manera una de las dimensiones en que pensábamos este personaje era como una personificación de Chile, como Chile se estaba divorciando de esa herencia oligárquica. Estos son para crear los cuerpos de Jaime Guzmán y Diego Portales, usamos nuestros cuerpos. La mitad derecha era yo, la mitad izquierda era Joaquín, y El pecho era el productor. ahí está Joaquín, Perdón, ahí está sí. Joaquín haciendo clases Sí, en pandemia, sí. mientras se sacaban los móviles. Tenía invitada a una cineasta que se llama Tiziana Paniza, una clase muy chistosa, muy pandémico todo. Ahí está Lucas Engel, el productor, eh, muy orgulloso de esta foto, él, porque dice que tenía muy buen torso en ese momento. Ya no tiene. Eh, Nos pareció también bonito porque nos pareció bonito ocupar nuestros cuerpos, aparte de que era más fácil en pandemia conseguirnos a nosotros que a gente y ahorramos plata en pagarle a gente para que hiciera esto por mucho rato. Nos pareció también divertido y en términos de, perdón, la persona online, de términos de carne, como ya que íbamos a tomar a dos personajes conocidos en Chile, Diego Portales y Jaime Guzmán, que todavía tiene no descendientes directos, pero sobrinos y sobrinas y cosas así. Poner también nuestra carne a disposición de la película y como meternos nosotros, ya que íbamos a hacer algo un poco ofensivo, como hacer que el cadáver partido de dos personajes importantes de Chile dieran vuelta por una habitación. Nos pareció chistoso o adecuado que nuestros cuerpos también estuvieran presentes. Carne, perdón, carne. Voy a cambiar, eso está bueno. Estas son las cabezas. La cabeza de Diego Portales a la derecha era en base a mi cabeza y la cabeza de Jaime Guzmán a la izquierda, la cabeza de Joaquín. Era el decálogo que escribimos el día que comenzamos a animar. Esto es alguna costumbre que tenemos cuando nos tiramos a hacer una película, siempre el primer día o el día antes escribimos un decálogo. En el caso de La Casa Lobo, que es nuestro largometraje, fue lo mismo. Son las 10 reglas. eh, Porque somos muy desordenados y muy caóticos. No tenemos mucho este sistema estandarizado del cine que se llaman etapas. Como que se va de la escritura del guión a la preproducción. Vamos cambiando mucho la historia y hay mucho grado de improvisación en nuestro rodaje. Y para combatir o para darle como una cohesividad material y visual a las películas, escribimos decálogo. Y siempre tratamos de que nuestras producciones sean lo más simples posible. Creemos mucho en la economía de hacer cosas muy bonitas, o esperamos que sean bonitas, o bellas, o bien hechas, o lo que sea, con lo mínimo, a diferencia de la economía de gastarse una chorrera de plata y recursos en cosas que no se ven, finalmente. Hay en contraste con estas luces ordinarias que tenemos acá, eh, hay, por ejemplo, se han visto últimamente los focos que están de moda en Hollywood para iluminar de noche, que son unas grúas gigantes, como las grúas más grandes que te puedes conseguir con unos, Unos soles unos artificiales. soles artificiales gigantes y que nunca aparecen en las películas. A mí me produce mucha como angustia económica ver todos esos despliegues y que no se vea nada. Hay uno muy famoso de un plano en la última película de Tarantino, creo que es la última, en que están Leonardo DiCaprio y Brad Pitt avanzando por un bulevar y construyeron el bulevar y tienen como seis de estas cosas y el plano es un plano hacia adentro del auto. ¿Sí? Tratamos de hacer lo contrario de eso, como si vamos a tener una grúa gigante, la van a ver en la película. Vamos por ella, queremos que se vea. Ahí se ve la cámara, la Bolex. Este fue el primer corto que hicimos completamente en 16 milímetros, en celuloide. En general, esto no es, pero en general hasta este momento habíamos hecho las cosas en digital. Estábamos en pandemia. Sí, hay una cosa, ya que estamos en el contexto del terror, hay una cosa que nosotros llegamos al terror un poco por rebote, no por rebote. Nuestros trabajos comenzaron a parecer de terror rápidamente, desde el comienzo,
Y de alguna manera parte de o sea, la parte menos racional de nuestras películas siempre fue el terror y el horror. Y creo que hemos ido como aprendiendo a cómo darle forma a ese horror y que no sea solo porque nos gusta o solo porque tenemos ideas como cortarle la cabeza al personaje o poner el fondo negro o que chorreen las paredes, que son obviamente cosas que ustedes reconocen en películas de terror. En nuestro caso hemos ido como entendiendo cómo darle forma a esa tendencia, y parte de eso ha sido como darle un contenido contextual y político, y otra parte que para nosotros es muy importante es que hay una historia que da una sensación de terror, pero también la manera en que los materiales se explotan y se mueven en nuestras películas tienen una cierta como, después no usar palabras mejores para esto, pero una cierta eh, volatilidad y performance que hace que sean como eh, intrigantes o que den la impresión de que todo puede cambiar, todo se transforma, eh, todo se pudre. Y creo que hay algo como de un amor nuestro por lo material que está presente en todas las películas. En este caso, por ejemplo, que todos los trucos, los alambres, la manera en que los personajes se animan, se ve en la pantalla. Cosas que normalmente en el stop motion, y esto no tiene por qué importarles, se borra en postproducción. Los personajes tienen alambres, tienen sostenedores y después hay personas que en el computador pasan semanas borrando todo eso. Nosotros tratamos de no borrar nada de lo que hacemos. Sí, yo creo que tiene que ver con esto que está diciendo Joaquín y también con esta idea de las luces que mencionaba anteriormente, que está presente desde nuestro primer corto. Nuestro primer corto que hicimos el año 2007, que se llama Lucía, y partió con una idea de hagamos un corte sobre el proceso de hacer un dibujo y de borrar un dibujo. Y el corto luego fue complejizándose, aparecieron otros elementos narrativos, apareció una historia. Eh, pero esa idea de hacer obras sobre procesos materiales, yo creo que está muy en la base de por qué tendemos hacia el terror o tendemos hacia las cosas terroríficas. Eh, pues de alguna manera pensamos nuestras películas como documentales de procesos materiales, documentales de cosas que se destruyen, documentales de destrucción, documentales de construcción. Y yo creo que eso es un poco terrorífico. Y me gustó mucho la idea de Jesús, de que el terror no es un género, es algo es como una condición de otros géneros pero bueno, ya hablaremos de eso. Yo creo que podemos dar finalizado. Muchas gracias. Para finalizar este panel y ya trasladándonos a el área de la literatura, contamos con la presencia de Armando Roselot, perdón, que salieron los dos nombres ya. Nacido en el año 67, quien es ingeniero en sonido y también diplomado en literatura infantil y juvenil. Armando es narrador y poeta y como cuentista y novelista escribe realismo, pero también literatura fantástica, de terror y de ciencia ficción de carácter New Wave. Algunos de sus libros se encuentran El Triturador de Cabezas, Thrasher y otros ruidos junto a Cristina Mars y Límite Crepuscular. También ha publicado novelas de Yamaraf con Aleph, Toki, El Puente Infinito y también en poesía de carácter más introspectivo está Huesos del Pollo Bicéfalo, American Home, entre otros. También ha participado en varias antologías de relato y cuentos en géneros de terror, fantástico y ciencia ficción. Es editor de la serie de antologías de literatura fantástica Poliedro y también realiza talleres de narrativa. Así que muchas gracias por acompañarnos, Alma. Gracias por la invitación. Es rico estar acá. Me gusta este tipo de lugares. Bueno, el cine y la literatura y terror. Bueno, son o no son géneros, cada uno verá. Pero exploran los miedos más profundos del ser humano. Para ello usan elementos sobrenaturales, psicológicos, religiosos, emocionales, tecnológicos, para provocar la sensación de inquietud, ansiedad o miedo, donde el instinto de supervivencia nos alerta constantemente al experimentar lo no natural, que ataca nuestra integridad física y psíquica. Nos muestra lo que tememos, lo abominable, el monstruo, el doble, el no yo, nuestras debilidades y lo que somos. Todo ello sin aviso para romper nuestra estabilidad.
La literatura de terror tiene una larga historia que se remonta a la tradición oral, mitos y leyendas antiguas, pero como género moderno surge en el siglo XVIII con obras como El Castillo de Otranto, de 1764, de Horace Walpole, considerada la primera novela gótica. El terror vinculado generalmente a la literatura fantástica se dividió en cuatro subgéneros en un momento. Novela gótica, popular en Inglaterra en el siglo XVIII y comienzo del XIX, donde incorpora elementos macabros y sobrenaturales para provocar terror. Ejemplo, el monje Matthew Lewis, Frankenstein o el moderno Prometeo de Mary Shelley. Romanticismo oscuro. Surge en el siglo XIX a partir del trascendentalismo. Son historias pesimistas en relación con la naturaleza humana y la divinidad. Se enfoca en el misterio sombrío y el escepticismo sobre la condición humana con personajes solitarios y atormentados. Ejemplos: El gato negro de Edgar Allan Poe, La letra escarlata de Nathaniel Hawthorne. El terror cósmico surge a comienzos del siglo XX en contraposición al tradicional terror gótico de fantasmas. Es un terror en donde el malo o lo terrible proviene de seres poderosos, primigenios, interdimensionales o extraterrestres, inmensamente superior al ser humano. Ejemplo: El color que cayó del cielo de H.P. Lovecraft. El thriller se desarrolla en la segunda mitad del siglo XX. Se caracteriza por ritmo rápido, la acción frecuente, grandes giros en la trama y cliffhangers. Utiliza elementos psicológicos, macabros y tecnológicos. Entre otros, de este género proviene el gore y la literatura zombie. Ejemplos: Eso de Stephen King y Dejar a los niños de John Saul. Otros subgéneros serían el gótico latinoamericano, que abarca obras contemporáneas de religión que exploran temas oscuros, sobrenaturales y psicológicos, a menudo vinculados en cuestiones sociales, políticas y culturales específicas de América Latina. Este movimiento literario se inspira en el gótico tradicional, pero incorpora elementos distintivos de la experiencia latinoamericana, como la violencia, la corrupción, la historia colonial, las tensiones raciales, la pobreza y la lucha de clases. Ejemplo: María Enríquez con Las cosas que perdimos en el fuego. El gótico andino se centra específicamente en la región andina de América del Sur, que incluye países como Perú, Bolivia y Ecuador. Esta variante del gótico explora mezclas de como visiones indígenas y elementos sobrenaturales, a menudo en el contexto de paisajes rurales y montañosos. El gótico andino incorpora mitos y leyendas locales, así como efectos de colonización y el sincretismo religioso. Este subgénero también aborda la tensión entre lo tradicional y lo moderno, lo rural y lo urbano, así como la identidad indígena y mestiza. Terror psicológico se centra en la mente humana y el miedo interno, explorando temas como la locura, las obsesiones y las paranoias. Por ejemplo, Resplandor de Stephen King. Terror sobrenatural. En él hay elementos más allá de lo natural, como fantasmas, demonios o seres de otro mundo. Ejemplos clásicos incluyen El exorcista de William Peter Beatty. Terror corporal, conocido también como body horror, se enfoca en la deformación y mutación o destrucción del cuerpo humano, explorando el horror visceral. Ejemplos en películas como La mosca de Cronenberg y El engendro del diablo de Cliff Barker. Terror de monstruos. Este subgénero presenta criaturas monstruosas como el principal foco del terror, ya sean vampiros, zombies o monstruos marinos. Ejemplo: It de Stephen King. Terror apocalíptico y posapocalíptico. Se centra en escenarios del fin del mundo o en consecuencias de un evento apocalíptico, explorando la desesperación y la lucha por la supervivencia. La carretera, por ejemplo, de Conan McCarthy, y Guerra Mundial Z de Max Brooks son ejemplos. Terror folclórico, folk horror. Este subgénero inspira en mitos y leyendas, tradiciones populares, a menudo ambientadas en zonas rurales, con un fuerte énfasis en lo arcaico y lo pagano. Por ejemplo, El hombre mimbre de Robin Hardy y Midsommar de Ari Aster son ejemplos en el cine. Terror tecnológico o ciberterror. Explora los miedos asociados con la tecnología avanzada, como la inteligencia artificial, la vigilancia masiva o la realidad virtual. Ejemplo incluye Snow Crash de Nick Stephenson y Ciberterror de Dan Brown. Estos géneros pueden combinarse entre sí, creando así obras de terror que abordan diferentes dimensiones del miedo. Por último, habría que agregar otra corriente, lo que es el terror oriental, el cual ha influenciado bastante y que abarca la amplia gama de tradiciones y estilos, reflejando las culturas mitológicas únicas en países de Asia Oriental como Japón, China y Corea. Entre otras características comunes del terror oriental son elementos sobrenaturales y folclóricos. Hay un fuerte énfasis en mitos, leyendas y criaturas sobrenaturales que forman parte de la herencia cultural de cada país. Explotación psicológica. Muchas historias explotan los medios psicológicos y existenciales utilizando el suspenso y el misterio para crear una atmósfera de inquietud. Temas de karma y retribución, especialmente en China y Corea. El terror se utiliza a menudo para explorar las consecuencias de las acciones inmorales, ya sea en esta vida como después de la muerte. Ambiente, atmósfera. Gran importancia en la creación de una atmósfera inquietante y a menudo se utiliza la ambientación como un personaje más en la narrativa. El cine terror. Este comenzó en la era del cine mudo, con películas como Nosferatu de 1922 de Murnau,
Luego, en las décadas de 30 y 40, los estudios de Hollywood popularizaron los monstruos clásicos como Drácula, Frankenstein y el hombre lobo. Evolucionó en los siguientes años explorando el miedo psicológico con películas como Psicosis, de Alfred Hitchcock, El Resplandor, de Stanley Kubrick. En décadas del 70 y 80 surgió un subgénero, el slasher, con películas icónicas como Halloween y Viernes 13, la que se centra en asesinos en serie de adolescentes como víctimas. Desde hace décadas, el cine terror abarca una gran variedad de subgéneros, muchos de los presentados anteriormente, desde el horror sobrenatural hasta el terror psicológico, explorando temas sociales y mentales, muchas veces mezclándose con la ciencia ficción, como Alien de 1979, continuando la práctica de provocar miedo y horror. Algunos géneros serían también el psicológico, como Hereditary, tenemos miedo internos, emociones, el sobrenatural, como el conjuro, donde hay fantasmas y demonios, el horror corporal, como la mosca, hay transformación física o daño corporal físico, el folk horror, como Midsommar, hay ritos paganos, hay una sociedad en que hay un extraño y ahí están los problemas. Terror de supervivencia, aquí, como A Quiet Place, se trata de sobrevivir a situaciones extremas. The Slasher, ya lo dijimos, tiene estrés, asesinos seriales. El terror elevado, como Get Out, donde se combinan elementos de género con temas humanos y sociales. El found footage, montaje encontrado, como la bruja de Blair, como que se encuentra una cinta y se ve todo lo que sucedió. El terror cósmico, como aniquilación, ya estas cosas sobrenaturales que son inmensamente superiores al ser humano y no se pueden entender. Y el terror tecnológico, este miedo por la tecnología, como Megan, una película bastante nueva. La interacción entre el cine y la literatura de terror. Cada medio influye y enriquece al otro. La literatura ha proporcionado una fuente rica en historias y conceptos que el cine ha adaptado y reinterpretado, mientras que el cine ha ofrecido nuevas formas de experimentar el terror, a menudo devolviendo estas influencias a la literatura en forma de nuevas narrativas y estilos. Adaptaciones literadas al cine. Desde sus inicios, el cine terror se ha inspirado en la literatura. Clásicos como Drácula de Bram Stoker, Frankenstein de Mary Shelley o El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson fueron adaptadas en la primera mitad del siglo XX, estableciendo muchos de los arquetipos y tropos que definirían el género futuro. Estas adaptaciones no solo llevaron historias literadas al público más amplio, sino que también fueron fundamentales en solidificar el lenguaje visual del terror. Stephen King es un ejemplo contemporáneo y notable. Muchas de sus obras han sido adaptadas al cine, como Carrie, El Resplandor y Cazador de Sueños. Cada adaptación ofrece una visión diferente de la obra original, con lo cual se aportan interpretaciones únicas, las que a veces pueden hasta diferenciarse de las inspiraciones del mismo autor. Influencia del cine en la literatura. El cine también ha influido en la literatura de terror, especialmente lo referente al ritmo, estilo y estructura narrativa. Los escritores han incorporado técnicas cinematográficas como el montaje rápido y las focalizaciones de escenas visuales intensas para así crear experiencias más inmersivas y quizás dinámicas. La influencia del cine es evidente en la manera que muchos autores contemporáneos de terror estructuran sus historias, muchas veces con una clara intención de una posible adaptación en la pantalla. La interacción entre ambos medios ha permitido una evolución del género, con temas y estilos que pasan de la literatura al cine y viceversa. Conceptos como el horror psicológico, el terror cósmico o las narrativas de casas embrujadas han sido exploradas y redefinidas en ambos medios. El cine ha permitido visualizar horrores indescriptibles y plasmar la atmósfera inquietante que la literatura crea, mientras que la literatura ha aprovechado las innovaciones visuales del cine para desarrollar descripciones más gráficas y vívidas. En la era digital, también la interacción ha tomado una forma, como la narrativa transmedia, en donde se combina el cine, la literatura y otros medios como videojuegos. Ahí tenemos Silent Hill, por ejemplo, y series de televisión como The Terror o American Horror History. Sí, algunas películas que fueron basadas o inspiradas en novelas, tenemos El Resplandor, de Stephen King, Drácula, It, Misery, Cementerio de Mascotas, Carrie, El Exorcista, El Silencio de los Inocentes, Tiburón, El terror de Amityville, El hombre invisible, Soy leyenda, Bebé Rosemary, Guerra Mundial Z, Los otros, The Ring. Y novelas basadas en películas que por lo general han sido sacados los guiones. Tenemos Alien, la novela fue escrita por Alan Dean Foster basándose en el guión de la película. The Omen, La profecía, la novela fue escrita por David Seltzer, basada también en el guión. Halloween, una novela escrita por Curtis Richards. Viernes 13, novela escrita por Simon Heck, también famosa, basada en la famosa película. Gremlins, novela escrita por George Heath, basada en el guión de la película. The Thing, la novela basada en la película de John Carpenter, escrita por Alan D. Foster. Estas novelas a menudo
adaptaciones diferentes de los guiones de película o bien se expanden tomando eventos de personajes presentados en las películas. Resumiendo, la interacción entre el cine y la literatura de terror es un ciclo continuo de influencia y retroalimentación, donde cada medio no solo adapta o reinterpreta al otro, sino que también lo inspira a explorar nuevas formas de provocar terror y miedo. Y esto, personalmente hablando, ¿tiene alguna influencia en la creación de textos, ya sea cuentos o relatos o novelas? Por supuesto que sí. Como escritor, quien no solo escribe terror, siempre me empapo de estas narraciones, cine y literatura, y la influencia es la mayoría de las veces imperceptible. En mi caso, la influencia del cine ha sido fundamental al imaginar escenas y plasmarlas en palabras, tomando muchas veces los movimientos de cámara para lograr cambios de planos y distintos puntos de vista en la narración. Tampoco puedo dejar de olvidar la gran influencia que ha tenido el cómic en mi escritura, no olvidando que la narrativa secuencial de la novela gráfica también ha influenciado el cine y viceversa. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Armando. Me avisaron por interno que lamentablemente no vamos a tener tiempo para las preguntas. No, no. ¿Ah? Sí. Sí. Pero quedan 10 minutos. Bueno, una, ¿no? Ya no. Preguntas con alternativas. Bueno, yo creo que así a modo de resumen, me gustaría comentar que la mesa como que fluyó bastante de forma orgánica por este antigénero parasitario, como decía Jesús, que se va colando en las distintas artes. Acá tuvimos la posibilidad de verlo en dos, en cine y literatura. Y también me gustó la idea de una sustancia crítica que tienen. Es decir, no es solo como un parásito que pretende entretener y abrir a nuevos mundos fantásticos, sino que también genera, piensa la sociedad, ¿ya? Por ejemplo, veíamos, no sé, el caso de la Constitución, ¿ya? Y me acordaba también del el cuento que leyó en la sesión pasada sobre este profesor que finalmente se convierte en un cyborg entonces también está pensando como el factor de lo humano. ¿Ya? Entonces me parece que estuvo muy interesante y se agradece la presencia. Mis estudiantes de cine, el lunes vamos a seguir discutiendo. Ah, feliz, yo feliz, ya. Apurémonos. Buena pregunta. ¿En la mesa? Como productora, yo he escuchado con mucha atención, es muy valioso la política. No obstante, que no sucede en el género negro chileno ni en la novela fantástica argentina y de China. Las mujeres juegan en la creación y en la producción de trabajo. Esa es la pregunta que se me hace. Bueno, yo creo que hay estas mujeres que escriben terror. ¿Ya? Por ejemplo, acá tenemos a la Connie. Ella escribe terror. ¿Ya? ¿No? Pero escritura de terror. Sí, pues. ¿Ya? Punto para Tengo a mi mujer que también escribe terror. Perciben Entonces, quizá diferencia en el terror que ustedes pueden producir en un cuerpo de hombre a través de un cuerpo de mujer es diferente. Sí, pueden percibir quizás totalmente. diferencia. O sea, sí, la mujer, ¿ya? De por sí siente el terror de otra forma. ¿Ya? La mujer es madre. ¿Ya? Y al dar vida, ve la vida de otra forma. ¿Ya? Y los miedos son otros. Eso es lo que voy a decir. No sé si ustedes leyeron el libro de un colega de ustedes, Cristóbal Durán, que se refiere a la obra de Cronenberg, el cine de Cronenberg, que siempre que está publicado hace muy poco meses atrás. Ahí él se refiere a la enfermedad, al virus, enfermedad, a lo biológico del terror, digamos. O sea, hay una película que se llama Scanners, donde se estaba aquí explotando el cerebro, ¿no? El clásico, ¿no? Es muy poco comprendido Cronenberg, seguramente, muy odiado, muy asqueroso, ¿no? Para algunos, tanto como la mosca, ¿no? La película La Mosca que da cuenta de eso, ¿no? Está más clara, pero tiene mucha filmografía, está lleno, ¿no es cierto? ¿Cuál creen ustedes? Jesús te pregunta a ti que fue quien lo citaste. ¿Cuál crees que es el motivo por el cual Cronenberg
no es valorado, digamos, como un autor ícono, ¿ya? Em, yo discrepo, yo creo que Cronenberg sí es un autor muy, muy valorado, icónico. Lo que pasa es que yo creo que la obra de Cronenberg, en el momento en que empieza a tener mayor difusión, es un momento en que eclosiona el cine con efectos prácticos en los años 80. El terror se caracteriza por eso. Por lo tanto, las tramas, los argumentos tienden a tener un carácter lúdico. Por lo tanto, el cine de Cronenberg, perdón, se introduce dentro de ese ecosistema lúdico. Yo creo que a lo mejor ahí hay una especie como de valorización, tal vez. Pero por ejemplo, tenemos a directoras de cine como Julianne Ducournau, con Titán fue la primera película de terror que gana el Cannes, el premio Cannes, ¿cierto? Recién hablábamos de La Sustancia, también dirigida por, bueno, Farget es el apellido de la directora. Y hay una herencia importantísima del cine de Cronenberg, la idea, ¿cierto?, de la desproporción del cuerpo, del virus. Y también hay una revalorización después de la pandemia, creo yo. Porque creo que después de la pandemia, nosotros, los creadores por lo menos, o lo que hemos leído de literatura, que hay bastante literatura escrita por mujeres, y yo creo que, atendiendo también a la pregunta que hacían anteriormente, yo no creo que acá no se haya reivindicado a las mujeres, yo creo que estamos hablando de preceptos teóricos que son más bien transversales, tanto para la literatura escrita por mujeres, por hombres y también el cine. Y en ese sentido, creo que después de la pandemia hay una visión en torno al terror distinta, en donde, por ejemplo, se podría pensar ingenuamente que después de la pandemia las ficciones que aparecerían serían ficciones, por ejemplo, vinculadas con lo apocalíptico, vinculados con el horror, ¿cierto?, de la destrucción masiva. Pero eso ya se había tratado anteriormente, con películas como Exterminio, de Danny Boyle, ¿cierto? Entre muchísimas otras, de donde esto se vaticinaba con un miedo latente. Pero fíjense que ahora las películas post-pandémicas, ya me da la impresión que incluso entre el año antepasado y este año especialmente, las películas, ¿cierto?, del cine de terror y la literatura de terror ha evolucionado y ha eclosionado de manera increíble. Y eso yo creo porque se extrapolan los miedos que nos dejó la pandemia. Por ejemplo, el encierro. ¿Cierto? La idea de que el peligro y la amenaza puede ser tanto un familiar, la pareja, personas cercanas que se transforman en amenazas peligrosas que incluso nos pueden matar. Entonces, esa idea, ¿cierto?, de la convivencia con el horror, creo que es algo que se está tomando con mucha fuerza tanto en la literatura como en el cine. Y yo creo que gran parte de esa revalorización, a lo que voy, ¿cierto?, que de este miedo, ¿cierto?, a la monstruosidad, a la descomposición, a la destrucción, proviene, digamos, de Cronenberg. Yo creo que ahora hay una revalorización, quizá en su momento no, pero ahora yo creo que es un autor tremendamente importante. ¿Alguna pregunta más? Creo que, bueno, la Triada Ediciones, por ejemplo, es una editorial que está haciendo visible a las autoras de género y ciencia ficción, terror. Hasta Arte Editorial también estamos visibilizando el trabajo de escritoras de terror. Tenemos un libro de descarga gratuita en Lectu, eh, que se llama Carnívoras, que son cuentos zombies escritos por mujeres chilenas. Así que ahí lo pueden descargar de forma gratuita. Yo creo que la pregunta del compañero más que nada era como si hay guiones o en el fondo libros escritos por mujeres que se hayan llevado al cine, porque digo, los ejemplos que se vieron no habían referencias en el fondo. Pero igual me gustó mucho el trabajo que hicieron ustedes como con el cortometraje, porque como que siento que la figura de Constanza valora en el fondo este abuso que hubo con ella, ¿no? Que tenía 13 años, entonces en el fondo juegan también como con eso. Así que en ese sentido como que me encantó, o sea, me encantaría ver como la película completa, súper interesante el cortometraje. Y eso, Siet también es una editorial que hace publicaciones también de escritoras de género, así que yo creo que en el fondo es como
empezar a como hurgar un poco más, porque acá en Chile habemos muchas escritoras de terror y de ciencia ficción que estamos trabajando actualmente y en Latinoamérica igual. Eso. Y yo la pregunta que he tratado de hacer tenía que ver con, hemos hablado de todo lo relacionado con el terror y el horror, pero no hemos dicho por qué al ser humano le gusta, si bien el terror y el horror están relacionados con algo que no queremos, pero por qué nos gusta y llama tanto la atención leer literatura de terror, ver cine de terror. Desde el punto de vista de ustedes, ¿qué nos hace o qué motiva al ser humano a aterrorizarse? ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? Yo decía Lovecraft, ¿o no? Yo decía que es un sentimiento de uno nace con el terror. Román, ¿quiere hablar? Sí, bueno, sí, sí, yo quisiera simplemente ahondar un poco en esta clave que creo que está en el texto de Ana Leticia Eikin, y es esto de la punzada. La punzada, preferimos padecer el dolor de una punzada actual que una abstracción. Dicho de otra manera, nos gusta el terror porque sentimos carne, porque somos carne. Y eso quiere decir también lo siguiente, que preferimos sentir dolor a no sentir nada. Y eso me parece que puede ser interesante en esta época. Probablemente ahí podemos conectar con el tema de la pandemia. Y es que de alguna manera el terror nos desanestesia de un estado medio en el que no sentimos nada, y quizás por eso nos gusta. Es como una droga. Es como una droga, es una punzada, una emoción que tiene mucho de erótico. Entonces yo creo que ahí habría pistas, ¿no? Para decirlo en términos psicoanalíticos, ¿no? Eh, Tiene que ver con la pulsión de muerte, ¿no? Diría Freud, ¿no? Es decir, no solo nos gustan los placeres positivos, sino también los placeres negativos. Y dentro de esos placeres negativos, sin duda, se encuentra el placer sexual. Es decir, el placer sexual, bueno, es placer porque no solo es un puro placer positivo, no es un dulce, sino que hay dolor, hay fricción y hay este tipo de cosas. Entonces yo conectaría este gusto por el terror, ¿no? Con, por ejemplo, la cuestión eh, de la ambigüedad que hay justamente en la obra de Cronenberg, ¿no? Es decir, hay asco, o en cosas como esto que se mencionó de Julia Ducournau, ¿no? En este terror visceral, cárnico, ¿no? Que manejan, por cierto, muy bien los franceses, ¿no? Hay esta ambigüedad, el asco, eh, em, lo vomitivo incluso, pero también al mismo tiempo una fascinación, ¿no? Y creo que eso es importante, explorar esas profundidades del alma humana. Perdón por la larga respuesta. Ujú. Muchas gracias, Román, por habernos acompañado desde México. Está en su año Gracias a sabático ustedes. todo este tiempo. Y con esto finalizamos esta mesa y que deja muchas preguntas, yo creo, para seguir reflexionando, ¿ya? Así que gracias por haber participado. Gracias.